Hola, buenas tardes. Hoy estamos todos aquí. Vamos a escuchar un poquito a un ponente que hoy nos resulta pues de muchísimo agrado. Su nombre es Héctor Corradacci y le presentamos un poquito. Desde este lado de la pantalla yo me presento el primero. Mi nombre es Carlos Sos, yo soy psicólogo y trabajo en la ciudad de Valladolid, en el Centro de Salud Mental Delicias. En el otro lado de la pantalla tenemos a Héctor Corradacci. Él es licenciado en psicología, experto en medicina psicosomática, máster en acupuntura y graduado en medicina tradicional china. Todos estos estudios los ha realizado entre Argentina, España y China. Durante más de 20 años de práctica profesional como terapeuta y además tiene práctica profesional en meditación y otras técnicas orientales. También tiene un amplio recorrido en psicoterapia personal con diferentes profesionales. Bueno, pues Héctor, bienvenido hoy a esta entrevista que durante este año Gracias. pues, nos va a reunir a diferentes profesionales del mundo de la psicología y que hoy, pues, hoy contigo vamos a tocar un tema que es muy interesante, que es la psicosomática. En este mundo de la psicosomática, yo querría lanzaros solo unas cuantas preguntas que he podido rescatar de un conocido bloguero y que me gustaría que un poquito a partir de ahí no respondamos, sino que podamos reflexionarlas, ¿vale? Entonces, bueno, comenzamos. Si yo os planteo esta serie de preguntas, a ver qué pensáis. ¿Cuánta soledad, rencor e insatisfacción se requiere para manifestar un cáncer? ¿Cuánta ira se precisa para que se convierta en gastritis? ¿Cuántas emociones no digeridas necesitas para que se conviertan en problemas estomacales? ¿Cuántas palabras no dichas y guardadas te has callado para que se transformen en problemas en tu garganta o tiroides? ¿Cuántas insatisfacciones son necesarias para que se originen las infecciones? ¿Cuánta falta de amor se requiere para que se genere una dermatitis? ¿Cuál es la dosis de abandono que puede explicar la obesidad? Bueno, pues estas preguntas nos pueden abrir un bonito debate y que ahora con esta serie de entrevistas que vamos a hacerle a Héctor, vamos a ver si podemos entre todos resolver e indagar y si os pica la curiosidad, ver un poquito dónde puede uno formarse y estudiar todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, querido Héctor, vamos allá. Héctor, definamos un poquito el concepto. ¿Podemos hablar de afección psicosomática, de síntoma psicosomático, de fenómeno psicosomático, de trastorno psicosomático? Bueno, concretamente, ¿qué es lo psicosomático? La verdad es que el término psicosomático es un término complejo. Eh, Como término en sí, tiene relativamente poca historia. Eh, por eso nos vamos a limitar más a lo que es el término desde lo psicosomático en lo occidental y en la modernidad occidental, porque tanto en Occidente como en Oriente podríamos hablar de lo que es la premedicina moderna, la premedicina científica, donde ahí había un concepto de lo psicosomático también a veces más desarrollado. De hecho, por ejemplo, en la medicina china no hay un concepto de lo psicosomático porque no hay una clara diferenciación sí que hay, pero lo que no hay es una distancia, no hay una separación entre lo que es lo psíquico y lo orgánico, ¿no? Todo va unido e interrelacionado. Pero si nos centramos un poquito más en lo que es el término psicosomático aquí en Occidente, podríamos hablar que el concepto más moderno en torno, por ejemplo, a Freud y la época de Freud, digo la época de Freud porque también estaba Janet, Charcot y toda una serie de Breuer y toda una serie de profesionales que empezaron a indagar lo que eran las histerias de conversión. Y ahí lo que nos encontramos es que buscaban lo que en ese momento en la ciencia médica occidental era buscar la causa única, ¿no? Lo que podríamos hablar de la solución del bicho. ¿Sí? Es decir, una vez encontrado el bicho, ¿no? Ya está solucionado porque le damos el antibiótico y se soluciona, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, la psicosomática empieza más como un concepto de lo que diríamos ahora de arriba abajo. Es decir, un tema psíquico, mental, un problema emocional, un conflicto psíquico que se manifiesta a través de la expresión de un síntoma somático. Ajá. ¿Vale? Ese podríamos decir que es el concepto que
hubo durante muchos años de lo psicosomático. Cosa con lo que en realidad mucha gente difiere, y sobre todo en las últimas décadas, porque nos parece más interesante plantearlo en términos de lo psicosomático desde el punto de vista tanto de lo que va de arriba abajo, ¿vale?, como de lo que va de abajo arriba, es decir, no solo que un conflicto psíquico, ¿no? Como antes tú mencionabas uno en la introducción, cuánto me he tenido que callar como para que se me instale un dolor de garganta o una faringitis o una... No solamente eso, sino que al revés también, ¿no? Un estrés físico, por ejemplo, por un accidente, también requiere un pensamiento psicosomático en el sentido no de la causa, pero sí de la mejoría. Si una persona que ha tenido un accidente, el estrés es muy elevado, ¿no? Una fractura, una paraplegia, por ejemplo, eso va a impedir que su mejora sea más rápida, más eficiente, que los tratamientos sean más efectivos, etcétera, etcétera. Entonces, de arriba abajo, pero también de abajo arriba. Esto es, muy bien, muy interesante. Héctor, los expertos hablan de diagnóstico por un lado y de diagnóstico diferencial por otro. Es un poco como cómo saber y cómo no saber qué es lo psicosomático. Claro, volviendo a la metáfora del bicho, si yo tengo una tuberculosis, hago una prueba, detecto el bacilo de Koch y digo, pues sí, claramente es una tuberculosis, está el bacilo presente, le doy el antibiótico, mejora, ¿no? Parece como bastante lineal. Y esto es como, para el paradigma médico occidental, es como muy fácil, muy efectivo, muy rápido, muy eficaz también, ¿no? Pero ya cuando nos ponemos a hablar de, por ejemplo, vale, hay diarreas, pero las diarreas se alternan con estreñimiento y hacemos una analítica y parece que no hay ningún bicho. Y entonces empezamos a buscar qué es lo que puede ser, etcétera, etcétera. Entonces ya empezamos a hablar de toda una batería de síntomas, de pruebas diagnósticas, etcétera, que o nos orientan hacia un diagnóstico o hacia otro, ¿no? Entonces ahí ya hablamos de diagnóstico diferencial entre una cosa y otra. Claro. ¿Qué pasa? Que eso puede ser un síndrome de intestino irritable, puede ser una colitis ulcerosa, puede ser un Crohn, puede ser diferente, puede ser una gastritis, puede ser diferentes, puede ser una intolerancia, una alergia, ¿no? Puede ser diferentes cosas que nos estén sucediendo. Y lo normal es que cuando una enfermedad, o mejor dicho, un enfermo, tiene todo un cuadro de sintomatología florida, ¿vale? Cuanto más compleja es la sintomatología, también suele ser más compleja las causas. Por lo tanto, hay que buscar también un diagnóstico diferencial, pero también una perspectiva más biopsicosocial que siempre se habla, pero que muy raramente se busca, ¿no? Sí, Que es lo biológico, lo psicológico, lo mental, lo psicológico, lo psíquico y el entorno, sus circunstancias. Sí, totalmente. Esto venía a colación porque en la tercera pregunta, a mí esto siempre en la carrera me pareció interesante y en el posgrado más todavía, que era cómo es curioso cómo en el mundo de la medicina, una vez ellos, bueno, pues con su, ¿verdad? Con su batería de conocimientos, con su batería de experiencias, con su batería, ¿verdad?, de una institución que por detrás les protege muy bien. Pero es curioso cómo al final, en los casos de probable sintomatología psicosomática, encuentran a veces una no explicación. Y ante esa no respuesta de las demandas del paciente, de doctor, me duele aquí, doctor, me he empezado a tener, ¿no?, ¿verdad?, como unas palpitaciones extrañas, doctor, tengo dolores un poco difusos en la garganta, doctor, no sé por qué, voy peor al baño. Es un poco, a partir de aquí deriva la figura del psicólogo, ¿verdad? Y entonces, claro, la pregunta un poco que venía a colación es un cajón desastre, es un cajón desastre para muchos médicos lo psicosomático, es un cajón desastre para muchos psicólogos lo psicosomático, es una zona en la que todo cabe, ¿verdad? Todo vale, es un poco, desconocemos las causas.
pero todo vale, es un cajón desastre realmente. Bueno, yo creo que en este momento no es tanto un cajón desastre porque empieza a existir diferentes estudios, trabajos, incluso no planteados en términos de psicosomáticos, pero al fin y al cabo, por ejemplo, un psicooncólogo, una psicooncóloga, es una persona que también está especializada en una temática específica, ¿no? Lo que sí, ojalá se derivase al psicólogo, a la psicóloga, cuando una persona tiene este tipo de sintomatología. Porque en general, lamentablemente, se suele solucionar más con un Lexatin, relájate, tómate unos días de vacaciones, etcétera, que no viene mal, que no digo que no sea una solución puntual en algunos casos, pero lamentablemente no suele ser lo habitual que una persona que tenga una sintomatología que empieza a oler al clínico como algo que va más allá de un catarro, de unas placas en la garganta o de un bicho que haya podido generar una diarrea, se le derive a un profesional de la salud mental. Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo. El, el término, ¿verdad? Y la frase tan conocida como todo está en tu cabeza, es la frase que estos pacientes pues, muchas veces escuchan cuando reciben el diagnóstico de una enfermedad psicosomática. La doctora británica, que es una neuróloga muy conocida, Susan O'Sullivan, publicó en la editorial Ariel un libro que se llama así, justamente, Todo está en tu cabeza. Y ella quiere dar un toque de atención pues, a la comunidad médica, a la sociedad. ¿Qué le sugiere este tipo de profesionales, verdad? Que rompen un poco los estereotipos de su gremio y se lanzan un poquito más allá. Esta es una neuróloga muy conocida y su libro ha sido un auténtico bestseller. Todo está en tu cabeza. Sí. ¿Qué te sugiere, Héctor? El título es provocador, de hecho es un libro pendiente de leer. El título es provocador, pero justamente por lo provocador a veces también hay que tener cuidado de no pasarnos a la otra acera. ¿Por qué? Porque cuando a alguien se le dice todo está en tu cabeza, eso en general da mucho miedo, Mucho. porque eso nos asocia a enfermedades importantes como un cáncer, etcétera. Son enfermedades que generan un estrés de diagnóstico importante, pero decirle a alguien que todo está en tu cabeza, es decir, el, entre comillas, responsable soy yo, o algo está pasando en mi cabeza que no lo sé, o tengo que cambiar yo, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Estaré loco, etcétera. Son todas ideas que se le vienen a una persona cuando a alguien se le lanza esta frase Sí. que es provocadora, pero que hay que tener cuidado porque, y aquí podríamos introducir un elemento importante cuando se habla de la psicosomática, y cuando se habla de la relación desde del arriba abajo, es decir, de los conflictos psíquicos que puedan generar un problema somático, un síntoma somático, muchos desde la sociedad, incluso desde la profesión, muchos colegas desde la psicología misma, dicen, bueno, cuidado, porque es que eso es culpabilizar a la persona, Sí, ¿no? es la palabra que te iba a comentar. Culpabilización, Uh-huh. ¿verdad? Sugiere. Y yo creo que en realidad es todo lo contrario. Lo que hay que pensar es en responsabilizar a la persona acerca de su proceso de salud y enfermedad. Claro, ¿No? claro. Que no quiere decir buscar las culpas, sino ver en qué me puedo responsabilizar yo. Yo creo que hay una cosa que a mí me gusta mucho ver en la consulta, que es el tema del porcentaje de probabilidades. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, ¿no? Un tema que también es bastante habitual y complejo de trabajar, es, por ejemplo, el tema de infertilidad. Entonces viene una persona a la consulta, ¿no? La clínica es una clínica de salud integrativa y dicen, bueno, pero ¿qué más puedo hacer yo para mejorar la probabilidad de que me quede embarazada? En el mejor de los casos, dicen la probabilidad. Lo normal es que te dicen, ¿qué puedo hacer yo para quedarme embarazada? ¿No? Uh-huh. Y claro, el tema es que ahí uno puede abarcar muchos aspectos y decir, bueno, pues mira, si uno está más relajado, evidentemente aumenta la probabilidad. Si hace un ejercicio suave, ¿no? Pero continuado, que mantiene, mejora la probabilidad.
Si comes bien y equilibrado, mejora la probabilidad. Es decir, cuanto más aspectos tú tengas en cuenta de tu salud, mejor va a estar tu salud. ¿Qué porcentaje de probabilidad tiene en una determinada persona, en un determinado momento, un factor específico? No siempre es fácil de determinar. Claro. Para una persona puede ser una carencia en vitamina D importante, bastante habitual en este momento en toda la sociedad, y para otra persona puede ser un mandato familiar de tener hijos es un desastre y te altera la vida, entonces mi cuerpo prefiere no tener hijos para no enfrentarse a eso, por ejemplo. Sí, esto es fantástico, esto que planteas. Yo quería un poquito plantear para las personas que nos ven, tanto aquí como en Latinoamérica, el tema de un poco más o menos cuáles son las problemáticas psicosomáticas más comunes, cuáles se suelen dar mal, cuáles se ven. Yo en el ejemplo, en la introducción planteaba, ¿no?, una serie de preguntas al aire, pero ¿qué es más o menos lo que se suele ver en consulta? Mm. Hay, digamos que uno podría basarse en estudios y en la clínica, ¿no? Y en general, más o menos, ahí sí que en el tema de la psicosomática van un poco de la mano los estudios y la clínica, donde, por ejemplo, los problemas de piel, los problemas de las vías aéreas respiratorias, por ejemplo, el asma, ¿no? Las gastritis, por ejemplo, algunos problemas digestivos gástricos, incluso el síndrome de intestino irritable, etcétera, son de por sí patologías, entre comillas, síndromes, circunstancias, especialmente sensibles a una vista desde lo psicosomático. Ajá. De acuerdo. El tema de la infertilidad también, ¿verdad? Que lo hemos comentado antes también. El tema de la infertilidad, para mi gusto, también. Y es un tema enormemente complejo. Y también esto que hablábamos del ida y vuelta, ¿no? Es decir, no solamente el factor psíquico afectando a lo somático, sino el factor somático afectando a lo psíquico. Claro. Muchas veces en la consulta se ve, sobre todo mujeres, porque la mayor complejidad en la fertilidad tiene que ver con el sistema reproductivo de la mujer, con la mujer en su conjunto. Entonces, muchas veces vienen personas, mujeres a la consulta donde han pasado toda una serie de situaciones que llegan a ser incluso traumáticas en la forma en que las han transitado sobre sus problemas de fertilidad, ¿no? Todo lo que implica la hormonación, toda la tecnología, la delicadeza o no del profesional médico que la atienda, Sí, en general. sí, sí. Qué interesante, qué interesante. Un día tenemos que hacer otra entrevista solo, ¿verdad?, sobre casos concretos y casuísticas concretas, ¿eh? Nos citamos para otro día a hacer otra entrevista. Bueno, vamos a hacer un poquito. Con relación a un poquito, esta es la pregunta del millón, pero claro, claro, ¿cómo se tratan las problemáticas psicosomáticas? Porque es un poco como, bueno, está bien introducir la teoría, pero y realmente la persona que nos lo dirá, pero ¿cómo trato? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo hay cura para esto? Es un poquito más todo. ¿Hay mejoría? Es un poco las dos siguientes preguntas. Mejoría siempre. Yo creo que mejoría, o sea, siempre que hay un trabajo y que ese trabajo se realiza desde diferentes perspectivas, la probabilidad de mejoría siempre aumenta. Cura, lo que se dice cura, en el sentido de, vale, tengo, como decíamos antes, no tengo el bacilo de Koch, me tomo mi antibiótico y dejo de tener ese bacilo, ¿no? Eso es algo, eso es, digamos, entre comillas, la cura. Y la cura, en realidad, en pocas enfermedades o en pocas situaciones, en pocas personas se da. Lo que se da es más o menos mejoría, que no es poco, y en algunos casos uno puede decir, vale, supuestamente sigo teniendo, ¿no?, este problema. Por ejemplo, una de las cosas que no mencionamos antes son los problemas reumatológicos, ¿no? Hay gente que va al reumatólogo por un pequeño dolor y cuando el reumatólogo ve la placa dice, no entiendo cómo estás caminando, ¿no? Pero caminas y tu dolor es relativamente suave. Pues
mira qué bien, ¿no? Mientras que hay gente que el reumatólogo ve la placa y dice, bueno, sí, aquí hay una degeneración, pero en principio esta degeneración no diría o no iría acompañada de estos dolores o de esta sintomatología que presenta. Evidentemente, en esos casos, la mejoría desde el punto de vista psicosomático suele ser mejor. Hay muchas vías de trabajo diferentes en las que se puede intervenir desde lo psicosomático, desde cuestiones más simples como técnicas de relajación, técnicas de conexión cuerpo-mente, etcétera, hasta cosas bastante más complejas. Tú al principio, dentro de las preguntas, ¿no?, introductorias a la charla de hoy, mencionaste unas cuantas cosas que me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque me parece importante. Hay cierta tendencia en el mundo, digamos, entre comillas, alternativo también, ¿no?, donde se trabaja todas estas metáforas, porque en definitiva son metáforas de la salud, como no puedo hablar, entonces me quedo afónico, ¿no? No puedo decir lo que pienso o no puedo expresar mi opinión y entonces al final me termino quedando afónico, disfónico o lo que sea. Son en definitiva metáforas. Y eso me parece muy importante porque en realidad eso va muy acorde dentro de nuestra profesión, la psicología, con algo de lo que hablábamos antes, ¿no?, de los comienzos de Freud y lo que es la metáfora dentro de la somatización, ¿no? Pero a partir de ahí se discriminan diferentes vías. Primero que no está siempre tan claro qué es lo que te estás callando. Claro. Entonces decirle a alguien, vale, te duele la garganta, esto es algo psicosomático, hay algo que te estás callando, es como, Claro. ¿pero qué? ¿Qué es lo que Claro, te estás claro, callando? claro, claro, sí. ¿No? Entonces, hay veces que yo comparo esto como si fuera un diccionario, ¿no? Entonces tú dices, vale, me callo y entonces tengo este síntoma. Ya, pero cuando a ti te dan un diccionario, tú con el diccionario no puedes hablar un lenguaje. Eso. Necesitas una gramática, ¿no? Articularlo, Necesitas, ¿verdad? Es articularlo, claro. exacto, necesitas ese lenguaje funcionando. Eso. Y ese lenguaje funcionando es el que, en general, es el que se articula dentro de una psicoterapia. Claro. Muy bien, no está muy bien, porque estas metáforas nos dan un poco la puerta de entrada, pero ahora, claro, ¿cómo se articula? Pues haciendo terapia, ¿verdad? Haciendo terapia psicológica, entre otras cosas. Quiero decir, entre otras cosas, Exacto. me imagino que, no sé, una persona con un problema en la piel pueda tratarse con unas cremas, pueda tratarse con, bueno, pues con rayos a lo mejor ultravioleta o rayos, en fin, del tipo que sea. Una persona que, bueno, pues que a lo mejor lo acompaña, ¿verdad? Pues con la vitamina D, porque toma el sol y a la vez hace relajación, y a la vez respira y a la vez también duerme mejor y a la vez se ha mudado a otra parte de España porque es, ¿no?, tiene factores ambientales mejores, porque, bueno, soy de centro y me voy a la costa, soy de la costa que es muy húmeda y me voy al centro. Entonces es un poco como, ¿verdad? Multifactorialmente podemos mejorar, ¿no? Y está bien, es una... Totalmente, Es una... totalmente. No es lo mismo, por ejemplo, una afección, un síntoma psicosomático, por ejemplo, en un adulto que en un niño. Claro, claro. En un niño, por ejemplo, lo primero que hay que mirar, ¿qué es? La familia, porque el niño está en crecimiento, en formación, y es muy permeable a todo lo que es el sistema del entorno, ¿no? Claro. En una familia donde hay conflictos, donde hay un divorcio, en ciernes, pues muchas veces el niño termina manifestando, el niño, la niña, ¿no?, Claro. termina manifestando de alguna forma algún tipo de síntoma que puede ser de diferente naturaleza. Qué bueno. Pues es un tema interesantísimo. Un poquito por ir avanzando, estamos casi acabando ya la entrevista de hoy. Héctor, en las universidades españolas, estos fenómenos se estudian en instituciones, bueno, pues arraigadas al sistema público, se estudian en asociaciones, se estudian en instituciones, pues no sé, de formación. Es un poco lo psicosomático, es algo que está investigándose, que hay doctorados, que hay gente un poco implicada en esto. Hay, pero muy poco. En general, sobre todo en España, y sobre todo esto que tiene que ver con el arriba abajo, es decir, con la capacidad de un conflicto psíquico de generar un determinado síntoma en el cuerpo,
en general se investiga poco. En España, por ejemplo, ahora, si no recuerdo mal, no sé si ya habrán terminado porque la información que tengo es ya de hace unos años, pero por ejemplo estaban haciendo un trabajo muy interesante en un hospital, no recuerdo cuál, gente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, estaban llevando a cabo un proyecto con un grupo muy determinado de personas con diagnóstico de fibromialgia. Ujú. Entonces hay, pero es poco, escaso, hay que rascar mucho, pero bueno, si no es de aquí, también se puede mirar fuera, ¿no? Donde podemos encontrar. O sea, que queda mucho por hacer, es un poquito la reflexión, ¿verdad? Que podemos ir haciendo. Queda Sí, mucho por hacer, por investigar, por saber, por conferenciar, bueno, pues sí, por ampliar el conocimiento. Aquí en España sabemos que hay, bueno, asociaciones de diabéticos, de esclerosis múltiple, de fibromialgia. ¿Hay asociaciones con relación a lo psicosomático? ¿Hay... que yo sepa así en general no, y también tiene su lógica, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, hay asociaciones de fibromialgia, asociaciones de personas que sufren determinadas, pues asma, ¿no? Determinadas, entre comillas, patologías, y eso tiene también que ver con la especificidad del proceso a nivel biológico, pero también muchas veces con la especificidad del proceso a nivel psíquico. Claro. Es decir, que es un poco, por ejemplo, lo que venía a determinar esta investigación de la fibromialgia, ¿no? Ahí, por ejemplo, y solo para dejar ahí como la patadita final de algo que por ahí sería muy interesante de seguir tratando, es todo lo que tiene que ver con las relaciones de apego, Sí. es decir, con la primera relación que tiene el ser humano con las principales figuras de apego y sobre todo con la madre, y cómo eso, donde el cuerpo está muy involucrado, muchas veces deriva en algún tipo de afección psicosomática. De acuerdo, de acuerdo. Y un poquito por acabar, Héctor, si quisiéramos seguir estudiando, si este vídeo nos lo vieran estudiantes, gente que quiera venir a España, gente que está ahora mismo acabando su grado, que está interesado, porque es un psicólogo o una psicóloga pues, que ha finalizado otra formación. Bueno, un poquito la pregunta es, a día de hoy, en España, en el año 2020, ¿dónde puede uno formarse para ser un poquito experto, especialista, saber de este tema, saber, en fin, sabemos que hay bibliografía, pero bueno, lugares de formación, ¿dónde podríamos? Pues como te mencionaba antes, la Sociedad Española de Medicina Psicosomática yo creo que es un referente en este punto. Sí. Y también yo creo que en este punto hay que entender que los psicólogos, aunque no podemos recetar medicinas, no podemos hacer determinados aspectos que tienen que ver con la medicina, eso no quita que no tengamos la responsabilidad también de estudiar, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy haciendo un curso de inmunonutrición para ver un poco hasta qué punto una persona, cuando viene y le haces una anamnesis, no solamente le preguntas los conflictos psíquicos, ¿no? Sino que dentro de la anamnesis le puedas preguntar, bueno, ¿y cómo? Una de las preguntas que les planteo yo es, vale, cuéntame un día tuyo de comidas, desde la mañana hasta que te acuestas, en promedio, con horas y lo que comes, ¿no? Uh-huh. Ya solo el que la persona pueda reflexionar acerca de, hostias, siempre como lo mismo, o siempre como este tipo de alimentos, ¿no? Dentro de una dieta equilibrada están faltando este tipo de cosas. Bueno, eso yo creo que ya es importante, con lo cual yo creo que nosotros también tenemos la obligación de abrirnos a leer y explorar campos de muy diferente tipo. De acuerdo. O sea que un poquito, yo creo que con las entrevistas de hoy, con las reflexiones, se nos abre un campo interesantísimo, ¿verdad? Un campo que todavía está por explorar, por saber, por estudiar. Se nos abre un campo que tiene muchas lecturas, que tiene además, bueno, pues tintes desde la medicina, tintes desde la nutrición, desde la fisiología, desde determinadas incluso áreas muy específicas de la medicina, desde la cultura, desde la sociología, desde la, ¿verdad? ¿No? Yo me imagino, ¿no? El picante se come mucho en México y aquí no se come, ¿verdad? En España. Bueno, ¿esto afecta o no tiene que ver nada con lo psicológico? ¿Afecta o no afecta al colon? El colon es ¿no? Es el corazón, dicen, ¿no? Es el órgano de los sentimientos en el estómago o no lo es el colon. Bueno, pues todas estas cuestiones
podemos dejarlas para otra entrevista. A mí me encantaría contar contigo para futuras sesiones, Héctor. Y bueno, pues yo creo que por hoy lo damos por zanjado. Esperamos volver a verte en un futuro, Héctor, y espero que hayas estado cómodo. Encantado de estar aquí y gracias por tu amabilidad. Muchas gracias. Hasta luego.